¿Por dónde? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas tardes, Buenas profe. noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo vamos en este balance de esta primera semana? ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo se sienten? Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, Señora, ya le envié a su WhatsApp las listas de los que quieren participar de primeritas. ok. Muy bien. Perfecto. Estoy aquí. Ah, ya apareció admitir. Sí, señora, lo vi, lo tengo aquí muy organizada, Margarita. Nuevamente felicitaciones por esa organización. Gracias, profe. Nos merecemos un punto por Margarita. ¿Cierto? Margarita, ¿tú vas a enviar el link para registrarnos? Margarita tiene La misma Tienes el pregunta, micrófono Margarita. cerrado. Perdón. Ya ahorita por ahí en 15 minutos, por ahí a las 6:15 la envío para que entren todos y se puedan registrar. Ah, listo, dale, gracias. ¿Te fue bien con eso, Margarita, ayer? 72 asistentes. Ah, bueno, sí, está muy chévere ese sistema. Profe, no sé si le parece así bien porque pues ahí se están, se escriben en el link y ya de una vez sale el formato en Excel y lo corroboro con la asistencia con el pantallazo de los que están aquí en clase. Maravilloso. Demasiado tecnificado. Muy bien, pero es una gran ayuda cuando estamos pensando pues en un tema de pues varias personas dentro del grupo, entonces me parece que es ideal. Bueno, ahí ya están entrando creo que los últimos, vamos ajustando 55 participantes, como son siempre 70, esperemos unos segunditos, no sea que no estén todos, aunque si no empezamos ya, pues el tiempo también nos corre. Ustedes me dirán si Nicolás está por ahí para empezar a participar de su análisis. Sí, pero Margarita, ¿es Nicolás Arango o...? Sí, Nicolás Arango, Andra Porque yo soy Guzmán. Nicolás Martínez. No sé de dónde sacaste el Arango. Ahí sí no tengo. ¿Hay otro Nicolás? No, creo que no. Pues yo le escribí a Margarita, pero no, creo que se equivocó. El Bueno. apellido nomás. No te preocupes que yo modifico aquí. Es Martínez. Perdón, entonces Martínez. Muy bien, entonces Nicolás, si quieres puedes ir empezando entonces. Pues igual ustedes ya tienen conocimiento de cuál es el listado correspondiente. Yo solamente voy a traer unos papeles por acá. Listo, sí, señores. Entonces podemos empezar. Entonces, Nicolás, adelante. De acuerdo a lo que su merced nos explicaba ayer, para poder, digamos que analizar el texto con el tema del sustrato y bueno, esas cosas. Acerca del texto, yo evidencié que el espacio contextual en el que se desarrolla toda la obra es pues como un espacio familiar, porque toda la obra se desarrolla en la casa. Nunca salen de la casa y todos los sucesos, todos los hechos suceden es en la misma casa. De hecho, casi que en el cuarto del protagonista. De Gregorio Samsa. Entonces vamos a hacer algo, nos vamos a organizar
desde el punto de vista, dentro de las 13 personas que hay para exponer este análisis. Profe, de comunicación estamos Valeria y yo. Bueno, para que lo tengas en el Profe, y listado. yo también, la administración de empresas. Ok, entonces vamos a poner aquí 14. Cristina de Valeria. Yo, Cristina. 15, Valeria. ¿Y quién me dijo de administración? Catherine Olaya. Sí, señora. Catherine. ¿Tú dices Catherine o Catherine? Señora, Catherine. Catherine. Ok. Señora. Bueno, muy bien. Sí, es importante que lo llamen a uno por su nombre, ¿no? Entonces, muy bien. Dentro de este grupo que tenemos acá, el que está registrado en el cuadro del WhatsApp que me manda Margarita y las 3 personas que me acaban de comentar de administración y de comunicación social, deberían organizarse desde el punto de vista análisis, empezando por el autor. ¿Tenemos algo? ¿Alguien tiene el autor? Ayer hicimos una contextualización del autor, que es lo que primero podemos empezar a mirar biográficamente, pero puede ser Yo tengo para una servir. parte del tema del autor. Profe, buenas noches. Hola Shirley, ¿cómo estás? La que habló ahorita fue mi compañera Andrea. Andra, sí. Exacto. Pues yo tengo mi punto de vista comparado a las dos, tanto obra como biografía del autor y la reflexión de. Ok, entonces Shirley tendría autor y obra. ¿Y los demás son todos obra? Pero pues no sé ahí cómo sea el tema, porque yo creo que el punto central, o bueno, lo que yo entendí ayer de lo que su merced nos explicó era como tal, cómo nosotros interpretamos el mensaje del libro. Entonces, yo creo que todos Como tendríamos la palabra. Para nosotros. Profe, yo también. pues, Sí, porque Solo pues, que me profe. en base a enseñanza. eso fue que se hizo. Un pues, me segundo. y- Un segundo porque, por favor, pidamos la palabra levantando la mano porque Nicolás estaba en el uso de la palabra y empezaron a hablar. Entonces, que termine Nicolás de expresarse y luego continuamos levantando manito para preguntar. Cuenta, Nicolás, porque no te alcancé a escuchar. O sea, no, pues que yo pienso que yo creo que la mayoría debe tener el tema del mensaje, porque pues eso es como más a consideración de cada uno, ¿no? Pues, obviamente la persona que lo leyó y pues dijo, no, pues para mí es esto, puede que para mí sea diferente, yo creo que todos deben tener eso, pero pues no sé cómo tú lo vas a sacar ahí, porque pues yo creo que todos tendrían eso, entonces ¿cómo vamos a hablar todos de eso? No, Nicolás, a ver, aclaremos una situación. La situación es que esta, primero, es una obra que adicionalmente, pues dentro de mucha importancia en la producción literaria del mundo, aparece entonces la metamorfosis de Franz Kafka. Pero lo que es el autor como autor, su vida y lo que pasa en el libro están ligados. Por eso es que yo hago el comentario. ¿Quién va a hacer análisis sobre autor? ¿Quién va a hacer análisis autor-libro? ¿Y quién va a hacer el mensaje, digamos, el análisis sobre el mensaje que el autor quiso dejar a partir de la obra? En este caso es completamente lícito, por lo que les leí ayer. Entonces, pues por eso es que nos podemos dar el lujo de hacer este análisis involucrando autor-obra sin inconveniente. Andra, ¿pregunta? Profe, de pronto para enfatizar en eso, yo tengo la relación autor-libro, pues también teniendo en cuenta otras obras que él también nos dejó como legado frente a su género. Sí se ligan todos los libros con la vida y obra de él, entonces sí creo que hay como una concordancia tanto del análisis de las obras como de la vida. Se va conociendo al autor por medio de sus obras. En este caso en particular, correcto. Cristina, Señora. ¿qué quieres preguntar?
No, ay, profe, no, nada. Cuando estábamos todos como en proceso de sindicato, que todos estábamos hablando de lo mismo, yo quería decirte que sí, que eso fue, yo escuché el video, viste que ayer no vine, entonces escuché el video y lo que entendí era que hiciéramos como un análisis de lo que para nosotros había querido decir el autor respecto del libro. Entonces, Claro. ese era mi complemento, cierro. Y Claro abajo que la sí. manito. Ok. Valentina, comentario. Sí, profe, yo pues hice fue el sustrato biográfico. Entonces, Perfecto. Valentina. Y Valentina no está en la lista, pero bueno. Entonces vamos a involucrar aquí 17, Valentina Reyes. Pero de primerita no podríamos ver todos los que estaban viendo lo de la biografía. No tenías ese orden, profe, no No, querías ese orden. ya Perfecto. ahorita les doy el orden en el que van a hablar. Listo. Entonces, Valentina, tú tienes aspecto biográfico, ¿sí? sí, señora. O sea, autor. Sí, señora. Listo. Valeria pregunta. Profe, estabas preguntando que, pues, desde qué punto íbamos a hablar cada uno y yo tengo autor-obra. Tú también tienes autor obra. Ok. Señora. Entonces, Valeria, autor obra. Listo. Sonia. ¿Cuál Sonia, profe? ¿Telles? Telles, sí, tiene la bueno. mano levantada. Autor y obra. Autor y obra. Sí, señora. Ana. Pregunta. Diana. Diana. Yo, profe, hice sobre el mensaje que daba el Ok, autor. con el resto del grupo. Listo, perfecto. Entonces, los que van a hacer en este momento la primera intervención que tiene que ver con aspectos biográficos, empezamos con Valentina Reyes, luego vamos con Andra, que es relación autor, libro, otras obras. Vamos también con Shirley Arango, que tiene autor, obra, y con Sonia Telles, autor, obra. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la primera parte. A esta parte, pues digamos que no le controlamos tiempo, pero entonces ya podemos empezar. Si quieren, bajen la manito para que no exista. Margaret, ¿tienes alguna pregunta, Margaret? Profe, sí, yo también voy a aportar, pero es como la reflexión del punto de vista del mensaje que quiere dejar el autor. Listo, ok. Ajá. Profe, una pregunta. ¿Y los otros que estamos en la lista, o sea, ahorita también intervenimos, solo que ellos van a Sí, iniciar, ¿sí? solo Ok, que ellos profe. van a iniciar. Ok, Gracias, bueno, profe. listo. Listo, vale. Entonces empezamos contigo. Bueno, gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a darles los datos del autor. Entonces, voy a empezar. Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883 y falleció en Kirkland, Australia, el 3 de junio de 1924. Cuando Kafka concluyó el bachillerato, su padre lo obligó a estudiar leyes, la carrera, pues, el cual Franz no sintió como el menor interés al respecto. Pero a pesar de ello, en sus años universitarios, le dejaron tiempo para cultivar sus aficiones filosóficas, y literarias. Y se doctoró en Derecho en 1906. Un aspecto importante de su vida fue la relación con su padre, Hermann Kafka, que había obtenido una cómoda posición con un matrimonio ventajoso donde gobernaba la pequeña familia buscando satisfacciones de ellos. Se evidenció que Franz le temía a su padre por medio de una carta que comenzaba así, abro comillas: querido padre, una vez me preguntaste por qué afirmaba yo que te temía. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte precisamente por ese miedo que me infundes.
y en parte porque en el fundamento de ese miedo intervienen muchos detalles, demasiados para que pueda coordinarlos mediante una conversación. Cierro comillas. Según lo que investigué, se estipula que el padre no alcanzó a leer esta carta. Según algunos estudios, Kafka escribía sus libros desde su vida personal, donde mostró la relación con su padre específicamente, y pues vi en un reporte periodístico chileno que decía que Kafka mostraba en sus escritos algunas posibles enfermedades que él padecía. También vi que Kafka vivió durante la primera mitad del siglo XX, una de las etapas más duras de la historia, la cual destaca por los grandes cambios que sucedieron en todos los órdenes políticos, sociales, económicos, ideológicos y artísticos. Bueno, te agradezco la intervención. Entonces ahora le vamos a ceder la palabra a Andra. Listo, profe. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes a todos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta el tema de la Sí. metamorfosis, lo ideal para estas obras es poder leerlas para poder conocer cuál es el origen y cuál es el objetivo del autor en el momento de transmitirlas a sus lectores, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la obra de la metamorfosis que, digamos que subraya o la palabra que se podría utilizar como lo que él quiere transmitir es el autoritarismo, ¿no? Una palabra que a veces utilizamos sin conocer a qué refiere, y el autoritarismo lo que nos da a entender es como ese abuso de control y poder que pueden ejercer las personas ante cualquier situación, ya sea a nivel personal, familiar o laboral, digamos que a grandes rasgos, porque pues a nivel social yo creo que es de las formas que este autor, Franz, lo manifiesta dentro de todo lo que él tuvo que vivir en su época, la época con su familia, por el tipo de política autoritarista que había en ese momento. Aclarando que él tiene relación de su vida personal junto con sus obras literarias. Esta obra habla de cuando él se convirtió o sintió que se convirtió en un insecto, que hay pues digamos que una relación de palabras claras, que es como el estilo lúcido e irónico que mezcla pues como naturalidad, fantasía y realidad. Ese fue un concepto que encontré muy claro de lo que él está plasmando en esta obra. Él, en esta narrativa está contando un momento histórico de su vida donde él se infectó de tuberculosis y fue su hermana quien lo cuidó, tomando el control de lo que él representaba para la familia. Todo lo que representaba que ella le limpiara, que ella tuviera que aguantarse los olores que él expedía, porque él en sí se encerró. Entonces esto es lo que él está plasmando primeramente en su obra Metamorfosis. También pues él es como muy enfático en la parte del autoritarismo paternal, perdón, porque sí, efectivamente, lo que decía la compañera anteriormente, la relación con su padre fue de poder soberano de Germán sobre él mismo. Él también manifiesta todo esto que él le hacía sentir y padecer por medio de la obra literaria que se llama Carta a un padre. Carta al padre, sí. Carta al padre. Y obviamente, pues, en esta también está hablando de cómo todo lo que a él le tocaba someterse porque él necesitaba, o bueno, en este caso pues Samsa, necesitaba pagar la deuda familiar, pero finalmente este hombre lo estaba utilizando porque por más de que tuviera una condición no muy cómoda, utilizaba lo que él ganaba como ahorros. Entonces tampoco destinaba, y esto lo hacía ser como un ser muy frustrado ante lo que podía representar para su familia, siendo pues el varón que estaba pues con esta autoridad que tenía que representar. Hablamos de una época antigua, hablamos de una época llena de enfermedades,
Para ese tiempo estaban hasta ahora superando el tema de la gripa española, lo que se le llamó la gripa española, que no venía de España, ¿no? Y todo esto representó para él como los puntos prácticos y básicos de sus obras literarias. Adicional a eso. Bueno, ahí le eh, podemos ceder la palabra a otra persona porque de pronto se agota el tema, entonces compartamos. Gracias, Sandra. Listo, profe, gracias. Le cedemos la palabra a Shirley. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Pues en realidad lo que yo hice fue leerme el libro y adicionalmente pues buscar la biografía de él y en mis propias palabras y en mi punto de vista dar cuáles eran las similitudes. Entonces dice, podemos comparar la familia Sam de la obra y la familia Casca, quienes están compuestas por los mismos miembros y con personalidades muy similares, tales como el continuo enfrentamiento entre el hijo y el padre, en las dos, tanto en la obra como en la vida real. La sumisión y devoción por los hijos de la madre, ya que la madre de Kafka era una mujer sumisa y devota pues a sus hijos, pero también calladita y silenciosa con su esposo, el padre de Kafka, y en la obra igualmente se denota que en muchas ocasiones ella le rogaba al padre de Gregory que no lo matara y que no lo tratara mal, pero nunca intervino como tal. También tenemos la relación amorosa entre los hermanos, como lo comentaba pues mi compañera Andra. También es una similitud, ya que la hermana Gretel fue quien cuidó y sintió lástima de Gregory al inicio de su transformación, así como lo hizo la hermana de Kafka al final de sus días, quien también se mudó con él a una cabaña para cuidarlo pues en sus últimos días de su enfermedad. También podríamos hablar de Gregory Sam, quien no se encontraba a gusto con su trabajo por sus continuos viajes de negocios, ya que era comerciante de telas, pero esto le brindaba una estabilidad económica que necesitaba para poder mantener a su familia con un estilo de vida acomodado y pagar las deudas que dejó su padre después de la quiebra que tuvo que afrontar. El sometimiento a la soledad que éste producía, puesto que no podía generar vínculos afectivos o de amistad con las personas por el poco tiempo que podía estar con ellas, tanto con la familia como con cualquier persona en los pueblos que visitaba, porque eran muy, muy cortos. Esto también se compara con Kafka, ya que él, como comentaban mis compañeros anteriores, pues él fue obligado a estudiar Derecho y a ejercerlo, pero eso para ninguno de los dos, ni para Gregory ni para Kafka, fue una excusa para hacer su trabajo mal. Los dos lo hicieron con el profesionalismo que debía hacer, a pesar de que no era su vocación ni era lo que querían hacer, pero sabían que tenían una retribución para la familia. Otra similitud sería el aislamiento y rechazo que sufrió Gregory por su transformación y las dolencias constantes con las que tuvo que convivir. Como le pasó al autor, quien en su enfermedad se vio obligado a aislarse inicialmente en diferentes sanatorios para tratar de controlar esto y finalmente pues llegar a trasladarse a vivir con su hermana. Y mi reflexión sería pues, lo frágil y desvalorizado que se encuentra, lo verdaderamente importante que es para el ser humano, que es el ser y no el tener. Le damos una importancia exagerada al trabajo y lo que económicamente esto nos genera, es decir, el poder adquisitivo.
La lucha constante en convertirnos en el sostén del hogar, creer que entre más lujos les das a tus seres queridos, más te respetarán y amarán. Convertir estos lazos, de esta manera convertimos estos lazos en interés únicamente, donde tu valor está en lo que puedes dar económicamente y no en quién realmente eres. Y lo que esto representa, cuando verdaderamente es importante que compartas con los tuyos tiempo de calidad, que hagan lazos afectivos, que fortalezcan las relaciones de vínculos, no solo con tus cualidades y que te acepten tal y como eres, las cosas bonitas que puedes ofrecer al prójimo. Así que el día de mañana, cuando tu suerte o el ciclo normal de la vida te ponga en dificultades, los lazos que creaste serán más fuertes que la misma adversidad por la que estás atravesando. Ok. Vamos a ver, muchas gracias, Shirley. Vamos a darle paso a Vale de comunicación para que termine con Sonia el aspecto de autor y relación con el libro, para luego los comentarios generales del mensaje de la obra. Buenas tardes. Yo hice un pequeño escrito, profe. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Bueno, pues también escuché el audiolibro, no lo leí, pero escuché el audiolibro y vi más videos también sobre Franz Kafka y sobre su biografía, pero bueno, inicialmente hablando sobre el libro, pues al finalizar el audiolibro y ver que no era un sueño, porque yo realmente pensé que iba a tener otro final, sino que era una realidad, lo que me lleva a pensar de inmediato es en las posibilidades de cambio, en las posibilidades que están ahí a la mano, que están para todo poder tomarlas, para transformar la rutina, el trabajo, las relaciones, las decisiones, están para dar un vistazo diferente, para ser diferentes. Disculpen, no tengo las gafas. La posibilidad de poder ser un insecto o un animal, ser quien se decida ser. Luego está la familia de Gregorio, quienes serían la sociedad, en este caso, ese otro que no acepta y que desprecia y desprestigia la realidad ajena. Una sociedad que también quisiera de algún modo cambiar, arriesgarse y ser diferente. Hay quienes lo hacen y toman el control de sus vidas, pero al hacerlo se arriesgan a ser parte de los otros, de los diferentes. Todo el proceso del repudio, del asco, de querer esconder a quien piensa distinto, es la reacción de la sociedad, es la reacción que la sociedad toma frente al cambio. Muchos nos hemos sentido apartados por algún grupo social en el cual no podemos estar si lo somos diferentes. Es importante recalcar que esos cambios, esa metamorfosis, no es necesariamente física, sino también cambios emocionales, cambios de personalidad, incluso por circunstancias externas o contextos ajenos. Podrían ser causados por un trauma o por problemas de relación o problemas laborales. Entonces, a pesar de tomar una decisión de cambio, seremos quienes más sufren, seremos quienes sientan la culpa, quienes se desesperen por querer ser, por querer encajar en un lugar al cual no pertenecemos. Una metamorfosis también sería una liberación de estigmas, de normas e ideas que nos imponen desde que llegamos a la vida. Una religión, un credo, un color, un idioma, un estrato. Gregorio estaba aburrido de su empleo, el cual solo tenía para cubrir las deudas de la familia. Él estaba para ellos, para ayudarlos. Pero cuando él cambió, ¿quién decidió ayudarlo? Sí, es cierto que le brindaron comida por unos días, pero luego solo lo resignaron a una muerte solitaria y triste. Él estuvo para ellos y no ellos para él. Como se comentó al inicio del escrito, dejó de ser hijo, dejó de ser hermano y sobre todo dejó de ser empleado. Ya no aportaba al hogar, entonces ya no era importante para ellos, ya no necesitaban de él. Y pues aportando a la biografía lo que decían las compañeras anteriormente. Yo siento que Kafka tuvo una liberación de su padre y por eso en algún momento, aparte de la enfermedad que sintió, hablándolo ya de forma subjetiva, él se sentía distinto, se sentía juzgado, se sentía que tal vez debía esconderse de esa familia que
no aceptaba, o bueno, ese padre que no aceptaba esa forma de ser de él. Y ese es mi aporte. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias, eso pasa en todas las familias, que está bien escrito, vale, muy querida. Gracias y se nota que te impactó el tema del audiolibro y estás haciendo una reflexión entre lo que es el libro, el mensaje del libro, el autor y lo que tú podrías percibir de esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, bien, vamos bien en la escritura, vamos bien. Gracias. Obviamente aquí el nivel de exigencia para escribir para comunicación es mayor porque ellos están obligados a escribir y pues ahí va uno con toda. Bueno, bien, entonces ahora sí vamos a cederle el paso para que cierre situación de autor a nuestra compañera Sonia Tellis. Sonia, adelante. Buenas noches, compañeros, profesora. Voy a ser muy breve. En cuanto al autor, siento que sufre una depresión. Claramente eso lo podemos evidenciar en sus frases del libro, pero esa depresión la logra liberar de acuerdo a los escritos. Entonces, cada vez que él escribe se siente más a gusto consigo mismo y olvida un poco el hecho de su realidad y de que otras personas lo pueden estar juzgando. También considero que las frases que él nos dejó son muy importantes para recordar que no estamos solos en cuanto a este tema de depresión. Muchas veces sentimos que el desahogo no hay forma como exponerlo sin ser juzgados. En este caso, él encuentra en la literatura un área donde puede libremente determinar sus sentimientos y que muy seguramente pueden ser leídos por personas, en este caso como nosotros en estas épocas, donde vivimos también en unas épocas de depresión que claramente esto nos ayuda a liberar un poco el estrés y saber que esto es normal, ¿sí? Que no siempre vamos a estar alegres, que no siempre vamos a conciliar sueño, que las oportunidades a veces no se prestan como nosotros quisiéramos. Creo que él ayuda a darnos como esa palmada en la espalda diciendo todo está bien, vamos a expresar simplemente y buscar nuevas alternativas para que otras personas no tengan o no incurran como en esta problemática. Quisiera recordar unas frases que dejó también dentro del libro y una de ellas dice: lo grandioso de la soledad es estar en silencio, sin que nadie me aturda y disfrutar de mi soledad, sabiendo que en cualquier momento podía acabar en llamas, pero sin importar, solo oyendo pocos soniditos de algún insecto, pero haciéndolo callar y oír inmediatamente. O sea, ahí nos está mostrando la soledad no es tan mala, nos muestra que es un momento de reflexión, silencio, pero también hay que tener en cuenta los elementos que me están afectando para yo poder buscar la solución. En este caso, él se dejó llevar un poco más por el aspecto, la época, ¿sí? La enfermedad, todo conllevó a que él llegase a una tristeza absoluta, pero nosotros podemos cambiar ese aspecto de nosotros mismos para dar ejemplo y pues obviamente autosuperarnos. Y en cuanto a la obra, sencillamente es una parte, es una forma de decir que cualquier persona no está exenta de sufrir o sentirse como un bicho raro, se podría decir. Es una forma de decirlo, ¿sí? Y que no debemos sentir pena por ello. Ese es mi aporte. Ve, qué bonito, muy interesante, muy bien. Paola había levantado la mano en medio de las disertaciones de autor. Paola Moreno, ¿su merced quería decir algo? Prende el micrófono, Paola. Ya. Profe, no, pues quería participar en el análisis de, pues del, Ya el, del escrito. ya el mensaje como tal. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, voy a escribirte por acá. Y Alejandra y Andy, que tienen comentario con respecto a la biografía o al autor como tal. No, profe, yo quiero hablar pues de lo que entendí de la obra. Profe, yo también quería exponer mi punto de vista del análisis que hice sobre el libro, o sea, sobre el libro, no sobre el pequeño video que usted nos envió.
y pues sí, pues aportar algo similar porque pues mi tema también tiene que ver con lo que han dicho las compañeras. Ok, pero ya sobre mensaje, Sí, sí, ¿cierto? señora. Ok. Sí, Sí, profe. señora. Bueno, entonces vamos en el orden en el que estábamos, vamos con Nicolás Martínez. Bueno, yo quería, digamos, aclarar una cosa, él no muere en Australia, sino él muere en Austria. Eso Así, uno. Y dos, pues sí. para no entrar, ya que hay mucha gente que pues va a hablar del tema del mensaje, nada, digamos que en la parte del contexto encuentro que la obra fue publicada en 1915, un año después de que comienza la Primera Guerra Mundial. Y creo que por eso también se desempeñan ciertas, digamos que vicisitudes que ocurren en la obra, de pronto al final, cuando como que ellos se van y dejan como que todo atrás, buscando un nuevo comienzo, creo que también hace parte de ese contexto en el que pues en ese momento la gente tenía que ser desalojada también de sus casas y pues encontrar vida en otro lugar. Creo que también de pronto Kafka quería implementar o plasmar un poco eso. No sé si eso pues posiblemente pasó en la vida de él, pero pues de acuerdo al contexto en cuando se escribió, yo creo que sí está ahí. Y pues encontré que es una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios. De allí pues el tema también de la metamorfosis, entonces encuentro una coherencia entre la obra y pues este tema del contexto en el que se escribió, bueno, en el tiempo en el que se escribió. Sí, Y contexto físico de sí, exacto. contexto cronológico, perdona. Exacto. Contexto Y cronológico. el sustrato textual en estilo, pues creo, pues, según yo como lo leí, es narrativo. Sí, es un esquema narrativo, sí, es una narrativa. Él narra pues bueno, pues eso. Entonces, pues nada, yo ya, entonces los dejo porque pues hay mucha gente que también tiene que aportar el tema del mensaje, profe. Bueno, gracias por tu comprensión, muchas gracias. Entonces vamos con Alexandra Pineda. ¿Alexandra está? Alexandra. La veo. No la veo y está, es la número 4. Entonces vamos con Margarita, nuestra anfitriona. Margarita. Profe. Bueno, pues como les contaba, yo quería hacer era como la reflexión. Bueno, entonces, como podemos observar, la metamorfosis se trata de un cambio o transformación de las personas, en ocasiones por el deseo de hacerse sentir o llamar la atención, lo cual era evidente en el hecho de que Gregorio Samsa, que el personaje principal de la obra, era alguien indispensable para su familia mientras generaba recursos. Luego se volvió un obstáculo, por no decir un estorbo para esta familia. Tal vez el aspecto de las transformaciones no siempre genera una actitud positiva en el entorno o con las personas que lo rodean. Puede tener un efecto contrario al punto de generar rechazo, inclusive de los seres más queridos, como en este caso la madre, el padre y la hermana de Gregorio. En la obra se nota que uno de los factores que tiene mayor peso es el económico, tanto para Gregorio como para la familia, ya que podemos apreciar que su transformación es en parte por la presión de proveer dinero para el sostenimiento de la misma. Pero en realidad nos damos cuenta que no es así, porque en algunas circunstancias nos forzamos a cambiar creyendo que con esto solucionamos los problemas de los demás y no es cierto, porque vemos que todos los miembros de la familia solucionaron en parte sus problemas con el hecho de recurrir a los ahorros de dinero y de tener que conseguir empleo para sostenerse. Y quien generó el cambio, que fue Gregorio, solo obtuvo el desprecio y la muerte propia. Si tuvieras, Margaris, bueno, por último, dale. Bueno, por último, se podría reflexionar como enseñanza de vida y tomando como ejemplo en la instrucción que se le da a un pasajero en un avión. En caso de emergencia,
colóquese primero la máscara usted y luego para salvarse y luego sí ayude a los demás. No como Gregorio que pensó tanto en el bienestar de la primero en el bienestar de la familia y luego en él. Entonces, pues las consecuencias son graves si uno toma la decisión que no es. Si tuvieras, muy bien, Margaris, si tuvieras que definir con una palabra este mensaje de este libro, ¿tu palabra cuál sería? La verdad es dejar, o sea, primero pensar, o sea, pensar en la persona, organizar su... Pero una sola palabra. Una palabra. El cambio. Transformación. Cambio de actitud. Transformación que fue la que expusiste todo el tiempo, ¿no? Transformación o tal vez incomodidad. Bueno, sí, transformación. Y el cambio para cambiar sí. Sí, o esa incomodidad que le genera a la familia el hecho de haber cambiado en esa condición y en esa vida y pues es muy fuerte el mensaje de Kafka desde el punto de vista de la transformación y de la incomodidad. Ahí tienes 2 palabras en tu exposición. Muy bien, entonces le vamos a dar el paso a Sonia, aunque sí, Sonia Cruz. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Chinita, bienvenida. ¿Su merced dónde anda en la calle? Voy caminando, sí, señora. ¿Quieres? No he llegado todavía. ¿Te falta No, por tranquila. llegar? No, Sí. tranquila. Yo ya aquí me puedo ubicar, no se preocupe, profe. Ok, bueno. Bueno, mi reflexión acerca, pues yo creo que el autor lo que nos quiso decir es que muchas veces necesitamos un salto de fe en el que realicemos un cambio como el de la metamorfosis, en el que se debe dar un pequeño paso para darnos cuenta de las miles de oportunidades que tenemos y que muchas veces no las tomamos por miedo al no saber qué va a pasar. La enseñanza que nos deja el audio, en mi concepto, es que sin importar el miedo que tengamos al dar un nuevo paso, debemos seguir sin importar lo que pase, ya que se pueden dar nuevas oportunidades y al pasar por un gran reto, cada uno de esos retos que poseemos nos van a marcar un antes y un después en nuestra vida. Y eso nos va a servir para fortalecernos más. Esa sería mi reflexión, profe. Muy bien, muy crítica, Señor Jesús, qué bien. Cuidado, mi Chinita, ahí por quien me la vaya a rodear, ¿no? Por favor. Gracias, profe. Muy bien, vamos con Julia Donoso. Gracias, buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, sí, señora. La reflexión o lo que quiere decir el autor con el libro La Metamorfosis, yo lo interioricé de la siguiente manera. La desvaloración y desprecio de una persona cuando se enfrenta a una condición difícil o de vida o de salud o de momentos críticos por la razón que sea, conlleva el desprecio por parte de la familia, de la sociedad en ocasiones y hasta de sus mismos compañeros de trabajo, ya que normalmente hay un interés económico y materialista. Y en ocasiones las personas esperan que por esa condición de vida de la persona, es mejor que ocurra un deceso para liberarse y continuar con su vida sin esa carga o estorbo. En resumen, pues en momentos difíciles se conoce a la gente. Ese es como mi análisis del libro. Del mensaje del libro. Muy bien también, sí, muy sentido. En este momento se me están ocurriendo cosas y las cosas es que, bueno, ahora les digo, cuando terminemos, ¿qué fue lo que se me ocurrió? José, te voy a cerrar el micrófono porque nos tienes con la caja de cubiertos de la cocina. Entonces, estamos con la caja de cubiertos vivo entre No, profe, el mío está cerrado. No, se abrió y todo. José Rincón.
Sí, profe, yo estaba esperando, pues, pero no. Ay, Yo mi lo tenía hace gordo. rato. Esperando que le sirviera, José. Bueno, teníamos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, a la hora de la verdad, qué pena, pero estaba oyendo una cantidad de ruidos. Yo no sé si ustedes también. Sí, por acá, mira, No sé. mira las cámaras. Sí, nos estábamos dando cuenta que estabas organizando el cajón de los cubiertos. Bueno, eso está bien en viernes, está bien. Bueno, Lavando la loza. sí, estaba lavando la loza. Voy a Listo, invitar, profe. José, te voy a invitar a mi casa porque aquí nadie me quiere ayudar, en cambio tú sí me vas a ayudar. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a darle el paso a... A mí de una vez. No, espere, mijo, Ay, espere, profe, espere, después espere. ya me llamaste. A mí de una vez. Pero es que no entiendo el nombre. ¿Catherine o Catherine? Catherine Ramírez. Catherine. ¿Es Catherine Ramírez? A Catherine Ramírez. Si está la chinita de administración. Hola, profe, sí, ¿cómo estás? Ay, Catherine, sí, señora. Sí, es que se nos fue aquí, fue una Y y no es una T. Ok, a Catherine Ramírez o Higuera, mamacita. Angie Caterina Ramírez Higuera. Ustedes, ¿por qué no me cuentan un secreto? ¿Por qué siempre ponen, aunque ya hay una ley que permite cambiar el orden de los apellidos, siempre me ponen el apellido de la mamá y cuando uno va a ver la lista de notas no encuentra a la estudiante que vio porque ahí aparece la hija del papá y de la mamá también, pero del papá. Entonces queda uno como medio perdido este fenómeno. Como ¿no? loco, sí. Bueno, porque hay un apellido más bonito que el otro. es porque es bonito. Bueno, listo, adelante, Catherine. Yo sí Bueno, no tengo profe, ese yo problema. quería hablar en cuanto a la reflexión del libro. Sí. Pues El yo había men- hecho como un análisis y como un análisis escrito. Entonces, pues lo que yo tengo escrito acá es como La Metamorfosis. Es un libro que muestra situaciones absurdas de la vida real, donde el personaje protagonista experimenta una transformación física, mental y también sentimental, al ver cómo su propia familia lo aísla y pretende matarlo. Muestra cómo el afán de la vida cotidiana nos puede alejar de lo que verdaderamente importa. Sumidos en el trabajo, se olvida la esencia del ser. El autor refleja mediante la transformación de este personaje tan anclado en la cotidianidad, cosas que suceden en la vida real. Por otro lado, se observa la no aceptación a lo extraño y diferente. También se ve el egoísmo de quien solo se preocupa en sus propios intereses, tal como se puede observar en el padre, a quien solo le interesaba era el poder pagar sus deudas. Finalmente, en este suceso se expone la degradación de una familia, el abandono de un personaje sumido en la desolación, incomprensión y abandono de sus seres queridos. Gregorio solo importó cuando era el sustento de la familia, luego fue excluido de la familia y echado al abandono, lo cual ocurre actualmente en la sociedad donde se puede observar el prejuicio y una cantidad de antivalores. Interesante. Muy bien eso, muy bien ese planteamiento. ¿Y esa palabra cuál sería? ¿Egoísmo? Sí, profe. Sí, sería egoísmo porque pues en muchas familias también existen ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias por tus aportes. Vamos con Sandra Silva. Gracias. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Sandrita? Bien, gracias. Bueno, profe, yo saqué y deducí lo siguiente. Deduje. Esta obra fue considerada como una de las más influyentes de la literatura del siglo XX. Se puede interpretar desde el punto de vista de cómo es la vida de una persona con mentalidad pesimista hacia su entorno, inclusive su familia, y que culpa a terceros por cómo son sus condiciones de vida. Además, esta obra puede ser la descripción de la realidad de muchas personas que atraviesan adversidades fuertes en sus vidas. Sin embargo, no todos los cuentos tienen el mismo final, pues depende de la perspectiva del personaje principal si sobrevivir y aprender o morir en el intento.
En el relato podemos ver que esconderse, encerrarse y esperar que las cosas se tornen amigables puede que no resulte como lo pensaba, y al esperar tanto, la muerte es su última opción en su pensamiento. También se puede observar que el personaje principal es una persona insegura de sí mismo, puesto que su valor como persona lo deja en mano de terceros, y esto termina afectándolo de forma negativa, porque no es consciente de sus cualidades y atributos. Como conclusión propia, esconderse no es ninguna garantía que las cosas vayan a cambiar, por el contrario, pueden empeorar. Muy bien. ¿La palabra tuya cuál sería? ¿Pesimismo e inseguridad? Sí, señora. Muy bien. Y veo que estamos como ambiguos, porque cada uno pues entendió lo que quiso ver cuando leyó el libro. No, pero además el libro sugiere todas estas cosas. Lo que pasa es que esta es como la gran realidad de poder encontrar con una obra que, digamos, no está escrita en un tiempo tan cercano, pero siendo una obra muy importante de la literatura, cómo la junta uno con estas cosas que están pasando por estos tiempos. Entonces, ahora les cuento cuál va a ser mi idea y van a redactar entre todos lo que ya escribieron, pero lo van a organizar. No sé de qué manera van a subir a un Drive, tal vez, la posibilidad de alimentar un texto y cada quien desde lo que argumentó, con su palabra, poder hacer un texto. Entonces, los que hablaron del autor van a escribir del autor y los que están hablando del mensaje de la obra van a escribir a varias manos un documento, un texto que hable del mensaje de la metamorfosis de Franz Kafka, y el subtítulo va a ser la palabra que estamos resaltando en este momento. Entonces, Margarita hablaría de la transformación, Sonia hablaría de las oportunidades, Julia hablaría del desprecio, Catherine hablaría del egoísmo, Sandra hablaría del pesimismo y de la inseguridad, y vamos a ver, Karina, de qué nos va a contar. Listo, gracias. Bueno. Buenas noches para todos, profesor. Empiezo con la definición de metamorfosis, transformación de algo en otra cosa. Respecto al autor, pues que él luchó 7 años contra la tuberculosis, lo cual le cambió su vida radicalmente, como pues aquí lo empieza el libro. Yo lo vi fue desde otro punto de vista, y él es el siguiente, de pronto es loco. La situación que vio Gregorio Samsa en su vida puede ser comparada con la capacidad de adaptación que ha tenido que sufrir la humanidad. Cuando un día todo cambió para nosotros, una pandemia había llegado y todo lo que nunca pensamos vivir empezó a suceder. Unos se encerraron hasta decidieron atentar contra su vida. En cambio, otros aprendimos de la situación y nos reinventamos para darle paso a una nueva normalidad, en donde nuestro día a día se convierte en una lucha de autocuidado. Y por primera vez prima protegernos y con esto proteger a los que amamos. También del autor rescaté, eso ya es como lo final. Él se sumergió en su caparazón, como el bicho este en el que se convirtió en la metamorfosis, para no ser visto como un bicho raro. O sea, de lo que hablaban del padre, la relación del padre también le afectó, y pues esa es como respecto al libro. Respecto al autor, lo que me llamó la atención, que era como, sí, en lo que él se refugió. Y mi palabra, según lo que dice la profe, es como sería adaptación. Sí, veo que tu foco está sobre la adaptación, pero ¿sí realmente crees que hubo adaptación de alguien? Porque eso creo que fue lo que no se dio en el caso de la familia Samsa. Pero yo lo que vi, sí, profe, ¿sabes por qué? Porque ellos al ver que él era el que sustentaba a la familia, tuvieron que conseguir trabajo, y al final cuando él fallece, ellos tuvieron que sustentarse por sí mismos, y tuvieron que reinventarse de cierta manera, porque dijeron, bueno, él ya no nos sustenta, pues ¿qué hacemos? Y el padre sacó los ahorros y él se puso bravo porque los ahorros, él no sabía que le estaba ahorrando, pero de cierta manera él tenía como ese dinero ahí que le sirvió, y de cierta manera sirvió en su momento, porque si él no hubiese tenido ese dinero, que según lo que dice, le servía para sustentarse más o menos 2 años, eso fue como una pequeña provisión. Entonces yo lo veo como la familia sí de cierta manera se tuvo que reinventar, y al final él muere, pero ellos se van a una casa nueva y a pagar menos gastos, pero ya todos tenían su trabajo y siguieron con sus vidas y no se dejaron morir por ciertas. Por eso te digo que es como el punto de vista de cada persona. Sí, yo lo vi así. Tienes toda la razón, te respeto perfecto, porque la verdad tuvieron que reinventarse. Tuvieron que dejar de ser cómodos y vivir de Gregorio, que era el que proveía, y les pasó
que mejor dicho, se murió el hermano, la empleada o sea, la ayudante de la casa, lo echó a una caneca, lo barrió y el resto, uy, qué cosa tan dolorosa. Ustedes se imaginan que a uno llegue alguien y lo barre y lo mete en la caneca y ahí, y le pegue un manzanazo y con eso a uno lo acaba, no, terrible. Con eso quedó ahí. Y con Entonces, eso sí, uno quedó. la lectura es como tan, como del punto de vista de cada persona, pero eso es algo como tan, Sí, sí, que a uno sí. le da hasta penas poner lo que uno dice porque dirán los No, compañeros. nunca, Está loca de dónde sacó nunca. todo eso. Esa parte no la voy a oír, mi esa forma. parte, no, esa parte no la Frustrante. voy a oír, porque esa es la posición crítica. Fíjate que, por ejemplo, en teoría de la comunicación hay una teoría que se llama la teoría de la espiral del silencio. Es una teoría de una de las pocas mujeres que hizo teorías para explicar los procesos de comunicación. Y Noel Neumann, ella dice... ¿cómo les parece que hay una teoría que es donde uno, por tener una opinión completamente contraria, que le da miedo expresarla, que le da miedo a decir soy distinto, que le da miedo a pensar de una manera diferente a como piensa la masa, con tal de no caer en el escarnio público, las personas se callan y uno no se puede callar, uno no puede mimetizarse con la mayoría, es decir, obviamente no pongas en peligro tu vida ni nada que se le parezca, pero tu opinión es tu opinión, tu argumento es tu argumento, desde que esté muy bien fortalecido en una mirada que obviamente va a ser de carácter crítico, pero que tienes que defenderla. ¿Cómo es así que entonces todos nos van a vestir de gris? No, eso no puede, no, eso no, eso no puede ser. Bueno, muy bien. Bien, entonces vamos ahora con Andrea Avendaño. Noches, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Profe, bueno, digamos que es un poquito de lo que han dicho todos mis compañeros, también lo entendí por la parte de que muchas veces yo lo vi, digamos, por la parte de que la familia era como una familia mantenida, ¿sí? Que solo esperaban lo que esta persona trajera, lo que esta persona diera, y no buscaban como la forma de ayudarle, porque según la metamorfosis, ahí habla de que él estaba pagando unas cuotas al banco de la casa, entonces no le colaboraban aparte de lo que él daba, lo que hacían era guardarlo también, ¿verdad? Así como en términos generales, era como decir, digamos, que las personas valen por lo que dan. Pensar que las personas son eso, que valen únicamente por lo que dan y no por lo que son. Entonces, en el momento cuando él necesitó de la familia, lo hicieron a un lado y no le dieron como ese, bueno, se nos ayudó cuando nosotros lo necesitábamos, el papá, la familia, que fracasaron en sus negocios, venga, ahora nosotros lo vamos a ayudar. Entonces, lo que hicieron fue hacerlo a un lado. Entonces, muchas veces pasa eso, que uno vale muchas veces por lo que da y no por lo que es realmente. Muy bien. Muy bien, ¿tu palabra cuál sería? Interés, profe. ¿O la valoración? No, sería más que todo el interés, porque se interesaron cuando esta persona tenía, pero cuando ya no tuvo que darles, entonces ya no les importó. Bueno, muy bien. Camila y Andy, no se preocupen porque ya los inscribí acá en la lista, sino ahí les voy dando el paso para poder hablar por si acaso. Y a mi profe también. A José también bueno, ya lo profe. tengo ahí. Profe. Listo, gracias. Señora. Profe, qué pena, ¿tú me podrías volver a repetir qué es lo que toca hacer? Un breve resumen con la palabra. Claro, ahora les digo, ahora les cuento de qué se trata. Bueno. Entonces. ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué? Ay, huepucha. Ay, sí, ¿quién Con está serenata. cantando? Sonia, Ah, pues esto, madre. Cris, ¿qué pasó con la serenata? Bueno. No, yo no puse serenata, pero está bien la serenata. Sí, es viernes. Vamos con Cristian Arango. Fui yo, profe, qué pena, ¿verdad? No. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo cuando leí esta historia de Kafka, lo tomé, digamos, más que nada teniendo en cuenta la época en la que vivía, y ahí se apreciaba mucho la labor de las personas, digamos como el recurso humano que eran las personas.
Yo tomé más esta transformación como un estado en el que la persona ya no puede ser productiva. Entonces, al Gregorio no ser productivo, sucede un rechazo con su familia inicialmente, con su jefe. Digamos, esto podría ser una enfermedad, un estado, como, digamos, ahí él no aclara, pero prácticamente es una transformación como de una persona que ya no puede ejercer sus labores normalmente. Podemos ver que esta persona se vuelve como que la rechaza la sociedad porque ya no es un ser que ya no es un ser que vale para trabajar ni como familia. Podemos ver también que, digamos, ese caparazón que él dice que es muy pesado, pueden ser como las responsabilidades que él tenía, que aún sabiendo que no puede ejercerlas, o sea, sabiendo que no puede ejercerlas, le pesan aún más. Yo interpreté la manzana que le lanza el padre y que le queda incrustada en la espalda, que es como el rechazo, y que eso se convierte en una depresión para él, y que finalmente es lo que acaba con su vida, porque él termina encerrado y termina solo. ¿Y cuál sería tu palabra, Cristian? Porque hablaste de varias cosas. Yo creo que sería como deshumanización. Bueno, esa es la palabra clave de esta obra. Deshumanización. Esa es la Sí. palabra clave, esa es la palabra central de la obra. La Exacto. deshumanización. Y digamos que también me hace mucho centrarme en esa palabra, en la parte donde están quitando todas las cosas de su habitación y él, como por aferrarse a lo que le queda de humanidad, se acerca a un cuadro como para manifestar que él aún tiene gustos, que él aún vive ahí y que él necesita cosas, que lo hagan sentir una persona. Claro, porque la hermana le quitó todo, pues haciendo bien, ¿no? Digamos que él Sí, sí, pensó que ella pensaba en él. pensaba en él y dijo, pues si él se va a arrastrar por todas partes, mejor que no tenga muebles porque los muebles no los va a necesitar. Y él se Exacto. aferra a su cuadrito y es lo único que tiene. ¿Qué tal cuando a uno Sí. le quitan todo y uno queda ahí pelado? Si es que uno se la pasa en la vida acumulando, y si no, los invito a que vayan a ver la mesita de noche, que tiene ahorita la mesita de noche. La mesita de noche, allá Lauris hizo unos ojos, está así, y esos ojos yo me imagino, si yo que me la paso metiéndole la policía a la mesa de noche, vive con lo que vive, calculen, muy bien. Claro, Bueno, además, digamos que otra cosa que me hizo pensar en la deshumanización sí. de Gregorio fue cuando tienen los inquilinos y que para hacer espacio empiezan como a acumular cosas en su habitación, sin importarle que él esté ahí. También es verdad. Sí, señor. También. Oh, ok. Bueno, muy bien. Gracias entonces. Deshumanización. Diana Pachón. Profe, qué pena. Señor. Profe, lo que pasa es que si me va a descargar el celular y todo, y pues estoy en la calle, entonces, pues por si de pronto no contesto algo. Bueno, Andresito. Tranquilo. Cuidado, ¿no? Cuidado en la calle. Listo, profe, gracias. Bueno. No, estoy en el trabajo, pero pues estoy en la calle y no puedo entrar. Ok. No No puedo puedes. entrar, entonces. Bueno, ok. Listo. Muy Listo, bien. gracias. Diana Pachón, Dianita. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, yo lo hice en mis propias palabras, pues lo que yo entendí. Mi mensaje es que la obra tiene un enfoque muy realista, a pesar de que están hablando de un escarabajo y eso, pues a mí me parece que tiene un enfoque muy realista porque allí se evidencia el interés y el individualismo de las personas. Además de la crueldad de aquellos que nos rodean cuando no cumplimos con sus necesidades o sus caprichos. Lo inútiles que podemos llegar a ser cuando sufrimos nuestra propia metamorfosis, ya sea con una enfermedad, quedarnos sin trabajo o quedar en una silla de ruedas, pues sí, puede ser cualquiera de esas cosas que no favorezcan, sino que nuestra metamorfosis sea de una manera negativa para nosotros.
Y también es allí cuando realmente sabemos qué tan valiosos somos para otros, cuando solamente somos el ser en sí, sin nada de lo que nos rodea. Bueno, interesante. ¿Y tu palabra cuál sería? El desamor. Pues digo que cuando uno ama a alguien, no importa si esta persona está pasando por un mal momento, si tiene dinero, si no lo tiene, si tiene salud o no, uno está con esa persona firme para apoyarla y ayudarla, ¿sí? Entonces, a mí me parece que a ellos les faltó fue realmente amor y gratitud hacia él. Ok. La gratitud. Amor y gratitud, desamor. Listo, gracias, Cristina Vega. Cris. Acá estoy, profe. Bueno, yo tenía mil cosas que decir, así que no hablo mentiras. Pero para sintetizar, solo dos compañeros enfatizaron como lo mismo que tenía. Una de ellas fue Sonia Telles, que habló del tema de la depresión, ¿cierto? A mí también, yo cuando terminé de escuchar el audio, sentí que había muchas cosas que estaban pasando tanto por la mente del autor como por la del protagonista, que para mí es el mismo, y lo sintetizo, aparte de lo que dicen los compañeros, con dolor, muerte, liberación, crisis y oportunidad. ¿Crisis y oportunidad cuándo? Crisis cuando Gregorio no puede ya aportar más para la casa y los demás tienen que ir a buscar, a mirar, y entonces se encuentran unas nuevas oportunidades, ¿cierto? Entonces, crisis de oportunidad. Dolor cuando le lanzan la manzana y él, yo siento que cuando le lanzan la manzana es cuando, como si el padre del autor en algún momento de su vida le hubiera dicho o hecho algo tan duro, tan fuerte, que durante toda su vida cargó con esa manzana, ¿sí? Que como dijo un compañero, lo llevó a la muerte. Y liberación, entonces ahí llega la palabra liberación, digo muerte y liberación, porque yo siento que el autor siente que solo con su muerte se libera y libera a su familia, porque para mí el final es que su familia está mejor sin él. Esa es la percepción del autor y del protagonista, que su familia va a estar mejor sin él. Es una liberación. En general, sí. La carta al padre es muy dura. La carta al padre, ojalá tengamos oportunidad de leer un fragmento, pero la carta al padre, o sea, si a mí mi hija me manda esa carta, creo que me muero. En fin, menos mal que el papá nunca la recibió, pero bueno, también se pudo haber ganado las cosas. Vamos entonces, gracias, Cris. Vamos con Alejandra Pinzón. Alejandra. Sí, profe. Listo, Chinita. Entonces, ¿yo cómo lo traté? Entonces dice que el mensaje es dar a conocer las frustraciones que tiene el autor. Jorge, el micrófono, gracias. Sí, ya lo puse en mute. El mensaje es dar a conocer las frustraciones que tiene el autor por los complejos adquiridos. O sea, yo leo muchos libros de psicología y en una de ellas dice que nuestra personalidad, nuestra personalidad es generada por los traumas y frustraciones que hemos vivido en nuestra niñez. Entonces eso fue lo que le pasó a él. Él tuvo una vida que no tenía un feeling con la familia, especialmente con el papá, y eso lo venía maltratando psicológicamente, maltratando. ¿Qué pasa con el momento cuando él se refiere a un escarabajo? Él se refiere a un escarabajo porque él se refiere a sí mismo como una cucaracha, como un ser inferior, como lo peor que existe en la vida, porque él no se refiere como una persona, no da a conocer sus valores, sus talentos, que es una persona que puede trabajar, sustentar a la familia, ayudar, sino que es lo más mínimo y miserable que puede haber en la familia, ¿sí? Incapacidad de hacer relaciones dinámicas, una persona que vive tan acomplejada y tan frustrada que no puede tener relaciones
personales con los demás, no se puede expresar de una manera adecuada. La enfermedad es a raíz de la carga emocional que tiene desde su infancia hasta donde lo llevó a pensar lo que pensó y relatarlo en un escrito, como hacia una tercera persona, o sea, un escarabajo, y es como se estaba sintiendo a sí mismo. O sea, eso tiene que ver también con la depresión, porque, o sea, se sintió tan mal que se comparó, se igualó como una cucaracha. Dice, la carga emocional, frustración por su vida, trabajo bajo presión, o sea, cuando ni siquiera lo que él hacía era valorado, era reconocido, era apreciado, entonces subestimaba cada vez todo lo que él hacía, o sea, él sentía poco reconocimiento por su labor, poco sentido a la vida, una carga de responsabilidad en el hogar, o sea, como la persona que tiene que estar ahí para ayudar a los demás y por eso siempre va a estar ahí para los demás. Entonces, al enfermarse sintió como esa impotencia de no lo puedo hacer, entonces ahora soy lo peor, ahora me ocultan, me esconden, ¿sí? ¿Qué más así? Sus aportes no eran importantes, o sea, nadie le daba la importancia a lo que él opinara, a lo que él hablara, según el padre que lo maltrataba tanto. El padre siempre fue una persona que lo reprochaba, lo trataba mal, lo manipulaba con su medio de ingreso, su autoestima lo tenía por el piso, no era como el hombre de la casa que da a reconocer el aporte, la ayuda, sino lo trataba muy mal, de una manera muy mal. Hubo un momento en el video, en el audio, donde indicaba que caía hacia atrás como un escarabajo, o sea, como una maleta y no se podía parar. Esa maleta es la carga emocional que tiene y a veces ese es como el peso que muchas personas llevan en su vida. Entonces, como todas esas frustraciones y todo lo que pasa en su pasado, que, ay, no puedo salir adelante, ay, me quedé sin este trabajo, no, se me murió un familiar y él tenía mi herencia, me quitaron cosas, cargas emocionales, tanto en relaciones familiares como personales, como laborales, como sociales, a raíz del país, el individualismo, o sea, vienen muchas cosas, entonces él cargaba esa maleta todo el tiempo, y eso es lo que cuando él se caía se quedaba hacia arriba, o sea, él tenía esa carga y no soltaba, porque él se veía como el responsable de mantener esa maleta todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Pues que espérate un momento porque si no, los demás no van a alcanzar. Entonces, ya sabemos que tú te vas a encargar de escribir sobre ese perfil psicológico, pues a partir de la autoestima, pensaría yo que sería el Sí, señora, concepto, sí, ¿verdad? era así. Es Sí, autoestima. señora. Muy bien, gracias Alejandra. Vamos con Andy Barrera. Profe, qué pena me meto a Buenas hablar. noches. Señora, ¿qué pasó, Eh, Laurita? Lo que pasa es que yo sigo trabajando, entonces no sé si alcancé de pronto hoy a hablar o pueda el lunes, porque si yo no he podido salir del trabajo. Ah, tranquila, no te preocupes. Ajá. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Qué pena. No, tranquila. Andy. Bueno, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, profe, yo el mensaje lo vi más como no por el sentido literario, sino por el sentido humano, ¿no? El mensaje que a mí me dejó el libro, pues es que uno tiene que querer a las personas en las buenas y en las malas, ¿no? En las malas sobre todo porque pues es cuando más lo necesitan a uno. Yo creo que a Gregorio, pues ya como todos mis compañeros han dicho, simplemente lo quisieron y fue importante dentro de la familia, pues mientras él pudo aportar dinero y llevar sustento al hogar. En el momento pues en que a él le cambió la vida, pues como que pasó a un segundo plano, dejó de ser importante y pues yo creo que eso fue lo que influyó pues en que él empezara a sentirse así y caer en esa depresión que lo llevó a la muerte. Entonces pues realmente ese tipo de cosas han pasado pues cercanas a mi familia, pues de que en el sentido humano, pues de que muchos hijos como que tan pronto pues los padres como que ya llegan a una edad avanzada, como que los abandonan y los dejan tirados ya cuando no tienen salud. Entonces yo lo veo por ese lado, ¿sí me entiende, profe? Sí. Entonces pues la invitación es pues como que uno siempre esté cuando las personas a uno realmente lo necesitan. Entonces pues ese es como mi aporte, profe.
Pues muy sentido aporte, además porque se te alcanza a notar el sentimiento detrás de esa exposición. Sí, pero es Entonces, que la verdad eso ha pasado en mi familia, entonces es duro. Entonces lo ese sé. libro me gustó mucho y qué bueno que lo hubieran compartido. Qué bueno. ¿Y la palabra tuya cuál sería? Profe, pues yo estuve pensando como en el egoísmo, tal vez. ¿Abandono no sería? O el valor de la familia, es que no sé cuál sea. Pues, profe, yo lo veo por el egoísmo, pues porque mientras él pudo aportar, todo estuvo bien, pero en el momento en que ya él no fue nada, ya como que fueron egoístas con él y lo dejaron a un lado, lo olvidaron y como ¿Empatía? que, o empatía tal vez también. No sé, ahí ustedes me ayudan, porfa. Bueno, vamos a pensar entonces a ver qué es lo que puede pasar. Perdón que Miguel lo tengo acá entrando. Muy bien. Entonces, vamos ahora con Paula Moreno, que había levantado la mano hace rato. Luisa, ya te tengo en la lista. Shirley también. A Lucho de Comunicación también. Y a Diana Caterín la voy a ingresar. Y yo me... Hola, Ay, profe. ay, Profe, me olvidaste. Camila. No, Dios no. mío, Dios mío. ¿Quién me está llamando a la conciencia? No, Yo, no, no. No, A no, no. Hace rato Camila también le la dio un levanté. infarto. José viene Solo después escuchaste de... mis cubiertos, profe. No. No escuchaste mi voz. José viene después de Paola. Después Angélica. Luego Andy... No, mentiras. Andy ya había hablado. Camila Ospina. Angélica Herrera. Valentina Gutiérrez. Luis David de Comunicación. Luisa Parra. Y Profe, yo, Shirley Arango. Y voy profe, yo. en minuto que segundo. Yo, Diana, profe, segundo. profe Laura Herrera. Tatiana Espérenos. Arenas. Oye, ¿qué Profe, se... yo. Esperen que Pamela García. no nos vamos a morir. Vamos a continuar acá en el ejercicio, no se preocupen. No me bajen las manos chinitas para yo poder, chinitas y chinitos para yo poder escribir. Entonces, mientras hace la exposición, ya le dijimos a Paulita que hablara. Paulita, el auditorio es tuyo. Buenas noches a todos. Bueno, profe, pues yo hice un pequeño análisis desde mi punto de vista, desde mi yo filosófico, por decirlo así. Ajá. Sacó a relucir lo que dijo ahorita Karina, que pues de pronto los compañeros dirán que uno pues está qué, pero pues ese fue el análisis que yo hice sobre el pequeño video que compartieron. Ajá. Bueno, al considerar realizar un análisis de esta buena obra, diría sin temor a equivocarme que nos lleva a considerar mi existencia con respecto a la familia y a la sociedad. Respecto a la familia, el lugar que creo tener en ella, el aporte que doy a cada individuo, el aporte en general que entrego. Podríamos, además de manera subjetiva, imaginar si mañana me convierto en un insecto, el cual no produjera nada, sino estupor y antipatía a mi alrededor. ¿Cómo sería mi primer pensamiento, mi primer movimiento? ¿Cómo vería la sociedad de hoy? ¿Qué tanto me disgusta de ella? Y al sentir mi propia metamorfosis, ¿cómo vería el yugo que siento, aún siendo más pequeño? Analizar es sencillo desde mi yo, pero ¿cómo lo analizo desde un tercero sin caer en la trampa del comentario morboso al ser un insecto? Ya. Muy bien. Otra chica golpeada por esa realidad del pobre Gregorio y su familia, y quién sabe qué dolores hay por allá por dentro. ¿Cuál sería tu palabra, Paulita? Pues, profe, mi palabra sería tal vez ansiedad o locura, ansiedad por el deseo de volver a ser, hablo desde el punto de vista de Gregorio,
de la persona que se convirtió en insecto, el deseo de volver a ser ese que era, o locura por sentir que se convirtió en un insecto y ya lo verían desde otro punto de vista, que ya no iba a ser el mismo que era antes, sino iba a pasar a un tercer, cuarto plano. Dejémoslo como ansiedad, yo creo. Ok. José, mis cubiertos. Gracias, profe. Bueno, pues mi punto de vista, pues, mira, yo veo que el mensaje que nos da a resaltar Fran, lo importante es que él le da mucha importancia a lo externo. Ahí sí nos da a resaltar, es como el decir de que dime tú qué tienes y te diré quién eres. Acá nos simboliza pues la falta de empatía y de humanidad de nuestras personas cercanas. Y el motivo del por qué leer el libro, pues nos da a reflejar muchas situaciones del común de que, mira, él al convertirse en un insecto, se vio más afectado por su propia familia que por sí mismo. Entonces ahí nos da a resaltar en muchos escenarios, pues son espejos que vemos, mejor dicho, en nuestras vidas comunes, todo, en nuestras situaciones normales. Entonces es como, digamos, un mensaje muy puntual y pues para que profese una realidad que todos vivimos. Qué bueno. ¿Cuál sería tu palabra? Me Pues gustó mira, lo yo de tenía dos pensadas, que es la empatía y la falta de humanidad. empatía. Pues dejémoslo en empatía. Pues igual lo vas a reflejar en el texto. Entonces, empatía. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. No, a ti. Falta de humanidad. Profe, ¿puedo ¿quién? decir algo? Señora. Es un aporte, lo que decía mi compañero de la empatía, yo digo que más que empatía es como reconocer la gente, reconocer a las personas, porque pienso que lo que uno anhela es que le reconozcan su trabajo, que le reconozcan sus habilidades, su estudio, pienso que el reconocimiento. Y hablando del reconocimiento, hoy aprendí que la palabra reconocer se escribe igual al derecho que al revés. Sí, Es exactamente. escribamos, a ver, reconocer, bien, Muy aprendimos una bien. cosa nueva, muy Y bien. se llama, y a esas palabras que se escriben igual al derecho al revés, se llaman palíndromos. Ah, sí, es un así. palíndromo. Es un palíndromo, sí, en eso es verdad. Ese es el concepto para la palabra que se escribe lo mismo, o sea, que se lee lo mismo al derecho que al revés, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Ah, profe, ese era mi aporte, gracias. Pero te tocaba el turno, entonces... no, era Angélica Herrera y yo soy Angélica Barbosa. Ay, Dios mío, entonces Angélica Barbosa ya habló y Angélica Herrera, ¿dónde está? Aquí, profe. Chinita, bienvenida. Pues, profe, la verdad es que yo hice un análisis, pues digamos que traté de ver muchos videos del tema del libro y todo, pero básicamente tengo como 3 puntos que me parece que son importantes y es el sentido de la responsabilidad del protagonista, o digamos que de la vida de cada uno, sin importar si la familia realmente lo valora o no, porque finalmente él se enfermó o se transformó y todo, pero él en sí siempre pensaba era en su trabajo, en poder salir adelante con su familia, o digamos que puso por encima la felicidad y la tranquilidad de su familia, por encima de su salud y de muchas cosas. Entonces, para mí la palabra sería como la responsabilidad que él tuvo con los gastos o con todas las cosas de su casa, el amor de la familia. Pienso que, pues, aunque él no lo tuvo y no lo sintió mucho, digamos que la persona que yo veo más leal fue la hermana, y más, digamos que sin condiciones estuvo ahí al lado de él. Entonces, pues nos da a entender de que realmente cuando uno pueda, pues amar a su familia por encima de cualquier cosa, más que todo,
antes de convertirnos realmente en una máquina de trabajo, ¿no? Porque pues nos podemos convertir en trabajo de domingo a domingo, pero realmente el tiempo y la calidad de las personas con que uno convive o con que está en su casa, o pues digamos que es mínimo. Entonces, pues básicamente es el sentido de la responsabilidad, el amor de la familia, la lealtad que uno pueda adquirir o dar hacia una persona que realmente lo quiera o lo demuestre. Y pues realmente sí, en estos casos no convertirse uno en una máquina de trabajo, sino disfrutar más del tiempo y de los seres humanos. Que el dinero es importante, sí, claro, claro que sí, desafortunadamente para muchas cosas es importante, pero realmente pienso yo que es más importante tener a gente que le demuestre a uno que lo apoya, lo quiere, por encima de todas las circunstancias. Era eso, profe. Sin duda alguna la palabra tuya es familia. Sí, Tal vez, señora. ¿no? ¿Sí? Bueno, muy Sí, bien. señora. Muchas gracias por ese aporte. Camila, desde Cartagena. Por fin. Por fin que me ha tocado el Te da un turno. aporte desde que Karina habló. Imagínate. Bueno, Pero bueno, bueno. igual aquí lo anoté. Empezar que Karina hablaba sobre reinventarse. Yo pienso que esa es una reacción a la acción, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que está claro, bueno, todo lo que han dicho súper bien, pero está claro de que nadie es indispensable. Que hoy estás, mañana no, ¿sí? Hoy puede pasar algo y mañana no sabes qué pueda pasar, que se te pueda desbaratar los planes, ¿no? Y yo en lo personal había puesto que con respecto a la metamorfosis, este libro, dice, es el enfrentamiento del hombre ante el mundo que lo oprime y lo borra, ¿sí? Y además de eso, hay muchas interpretaciones a lo largo del libro, como por ejemplo la identidad, la soledad, como dijo mi compañera Cris, la depresión. ¿Por qué la identidad? Porque a medida de que él va pasando por esa transformación, poco a poco va perdiendo su identidad. ¿Sí? Obviamente, físicamente hablando, no solamente físicamente, sino también en el sentir, en el sentimiento, en lo que él está sintiendo. Y soledad porque a pesar de que su hermana estuvo, algunas veces, bueno, algunas veces no, casi siempre a lo largo del libro, él se sintió solo, ¿no? El saber de que su familia se reunía, ver por medio de la puerta esa reunión entre familia y él no poder estar, y juega un sinfín de emociones, y eso era más que todo lo que quería aportar, ¿no? Y obviamente ahí va, pues lo que decía Karina, el reinventarse, al saber de que como ya no había nadie que los ayudara económicamente, le tocó a todo el mundo salir a trabajar y a ganarse la vida por sí solo. Entonces, es básicamente eso lo que quería decir. Cami, ¿cuál sería tu palabra? Bueno, yo tengo 3. Indispensable, o sea, que nadie es indispensable, identidad y puede ser y soledad. No sé cuál de las 3 querría usted que hablara. No, creo que la soledad. Ok. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahorita con Angélica Herrera. Gracias, Cami. No, profe, yo ya hablé antes ¿Ya de... habló? Ah, entonces te tengo, ay, es que te tengo 2 veces, ¿qué tal la dicha? Sí, Vamos señora, ya hablé. con Vale Gutiérrez. Hola, profe, buenas noches. Hola, Pues ¿cómo estás? yo quería dar como un aporte, pues porque como que ya todos los compañeros han hablado. Pues empezando que cuando él empieza la historia, como que él piensa que todo es un sueño, ¿no? Y al final, o sea, como que el meterse en esa realidad no fue fácil. Y pues tener como, él pensaba que su familia como que lo iba a apoyar, pues ya que él era como el que él mantenía a su familia, pero él se dio cuenta de que no, o sea, la familia le dio como la espalda
y él empezó a sentirse solo, tanto así que tuvo que encerrarse en su cuarto sin comer y esperar a morir. Y de pronto, pues, o sea, digo yo que eso se ve en muchos casos todavía, pues yo perdí a una amiga así, ella queriendo salir adelante y todo, pero su familia nunca le dio su apoyo y el único salida que pudo ella encontrar fue el suicidarse. Entonces es como eso, el tener un apoyo familiar o un apoyo de amistad. ¿Cuál sería esa palabra? ¿El apoyo? La solidaridad. Sí, solidaridad. La solidaridad. La solidaridad, desde ese punto de vista, la solidaridad. Muchas gracias. Vale, vamos con Luis David, que tiene la manito levantada hace como 4 siglos. Gracias, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha, profe? Sí, señor. Bueno, le voy a ser sincero. Hoy tuve un día muy agitado. No me encuentro en la casa, tuve que viajar, pero sin embargo voy a dar mi reflexión. No tengo escrito nada, pero creo que, bueno, primero, a pesar de que todos ya dijeron una opinión y una reflexión, Ay, te me fuiste. mandaron al libro, pero si le soy sincero, yo nunca me lo leí. Y bueno, hoy vi la reseña en YouTube, pero, o más bien, no es que no me haya leído el... ¿Estás en tránsito que se libro, te sino va me la lo- onda? Se te va la onda, Lucho. Quedamos en que hoy escuchaste la reseña. ¿Cómo decirlo? Como la madurez para la obra. Cuando cada uno de nosotros habla de la... ¿me escuchan? No, se te está yendo el audio, Lucho. ¿No me escuchan? ¿Aló? No, ahí te escuchamos, pero se te estaba oyendo entrecortado. Espérate, miro. Dame un segundo. Y mi lista crece. Humberto. Yo creo que... Luchito, voy a darle el paso a alguien mientras tú te organizas porque si no el Aló. tiempo se nos va. ¿Ya organizaste? ¿Sí? Qué pena. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ahí te escuchamos. Pena, profe, es que no me encuentro en la casa, tuve que viajar y estoy en la mitad de las montañas. Bueno, decía que primero me doy cuenta que la obra está tan bien hecha que nos da espacio para que cada uno de nosotros diga algo que muy probablemente no tiene que ver con la obra en sí, sino que tiene que ver más con nosotros mismos. Hay muchos puntos de vista y cuando una persona habla, por ejemplo, desde un punto de vista familiar, el otro habla sobre punto de vista empresarial, otro sobre un punto de vista utilitario. No, se nos volvió a ir Lucho. Y son cosas, como digo, que hablamos muy probablemente no tiene que ver con la obra, sino con el punto de vista de quien lo lee. Y ya del texto, No, Luchito, te perdimos.
Aló. No, Lucho, tocó darte el paso después porque está muy interesante lo que estás planteando, pero el tiempo se nos va y no podemos escuchar y la idea sería optimizar. Entonces vamos a decirle a Lucho que nos grabe lo que... Cris, por favor, dile que si te graba una nota de Funcionar voz, como usualmente lo por favor. Ya le digo. Ya le digo. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a continuar con Luisa Parra. Buenas noches, profe, ¿cómo vas? Muy bien. El análisis que yo le hice a la hora, también escuché el audio y pues yo veo que en parte mis compañeros, pues sí, la familia es un factor importante, pero yo creo que uno a veces falla mucho en el sentido de que uno deja de hacer cosas por hacer felices a los demás. Entonces eso me llevó a mí a pensar si realmente hoy soy feliz con lo que estoy haciendo, soy feliz para mí misma o si estoy buscando la felicidad de los demás. Entonces yo creo que es indispensable, sí, la familia es un factor importante, pero centrarse en qué es lo que quiere uno realmente hacia un futuro y compartirlo con la familia. Puede ser feliz, digamos, él pudo haber buscado un trabajo que le gustara, una profesión y compartirla con su familia también en el modo del dinero, pero él siempre estuvo pensando en su familia, vivió su vida por su familia y dejó de vivir para él. Y eso le pasa a muchas personas hoy en día. Entonces, digamos, están en un trabajo en el que solo van por el dinero, pero en sí no son felices. Y pues no es de juzgar porque pues la situación actual que vivimos nos obliga muchas veces a estar en un trabajo que no disfrutamos, pero si uno mismo no busca su felicidad, las demás personas no se la pueden dar. Profe. Ese es mi aporte. ¿Y cuál sería tu palabra? ¿Felicidad o abnegación? Felicidad. ¿Y las dos? Bueno, ok, las dos entonces. Muy bien. Gracias. Vamos con, a ver, Shirley ya había participado en la parte de autor, pero le vamos a dar paso porque también ha tenido la mano levantada 457 años. Cuenta. Profe, tranquila. Si quiere me regala un espaciecito al final de la clase porque es que hay bastantes compañeros que aún no han podido hacer su aporte. Gracias, Y yo ya Shirley. hice el mío. Bueno, muy bien. Gracias. Diana Caterine. Acá estoy, profe. Buenas noches. Buenas. Chirita, te escuchamos. Bueno, pues sí, como decían mis compañeros, ya digamos que es difícil si hacemos, digamos, como sumamos todo lo que cada uno ha dicho, pues sí es importante. Yo digamos que me basé digamos, en la falta de empatía que hubo por parte de la familia para Gregorio. O sea, yo pensaba, ¿qué tal donde esa situación no le hubiera ocurrido a Gregorio, no le hubiera ocurrido a su hermana, a su papá o a su mamá? ¿Cómo hubiera sido la situación? Entonces pienso que la falta de empatía también hizo que de una u otra manera Gregorio se sintiera tan solo y se fuera muriendo lentamente, porque él hasta en el último, hasta siempre, aún él sabía que era un insecto, que era horrible, que cada vez que su hermana entraba o su mamá se desmayaba, le producía, la hermana no permitía que él se le acercara y él cuando la sentía él iba y se escondía debajo de una silla para que no lo viera, hasta en esa situación, hasta en esa circunstancia, él digamos que pensaba en ella, pero ¿cuánto amor le faltó? ¿Cómo hubiera sido la situación si hubiera sido todo lo contrario, si le hubieran dado un poquito de amor, si se hubieran puesto en los zapatos en los que él estaba, en la situación en la que él estaba viviendo? Entonces, digamos que ese pues es mi aporte, es más o menos algo parecido con lo que dijo José y con lo que dijo Paola Moreno. Entonces, digamos que mi palabra para mí sería la antipatía, que digamos fue lo que pienso que faltó en ese momento en esa situación. Ok, todo lo contrario a la empatía. Muy bien. Gracias, Diana Caterine, muy querida. Laura Hernández. Sí, anotaría yo bien el apellido, Laura, que en ese momento, Laura. ¿Cuántas Lauras hay en el curso? Sería yo, Una, Laura Laura Herrera. Laura Herrera, perdón, Laura Herrera.
Sí, es que yo escribí a medias porque en ese momento di Acá veo algo. una Laura Herrera, profe. Sí, que había espacio para todo el mundo. Laurita, adelante. Bueno, profe, digamos que ya como para dar mi opinión brevemente y pues darle paso también a otros de mis compañeros, yo tomé, digamos que me fui por el sentimiento de la soledad y a lo que lleva una soledad, y es que lleva a algo más grande y es una depresión. Entonces, una persona puede hoy estar arriba y tener absolutamente todo, y ahí todas las personas van a estar con uno. Pero pasa lo de este señor, que se te cae, digamos que pues todo lo que has construido, y ahí es donde uno realmente conoce, digamos que quién está con uno, no por lo que tiene, sino por cómo es uno, ¿sí? Y en este caso, pues él quedó prácticamente solo, hasta su familia lo abandonó. Ahí es cuando una persona perfectamente puede entrar en una depresión y pues tener, digamos que todos los pensamientos que él tenía, ¿sí? Así tú sepas que tú puedes lograr muchas cosas en la vida, cuando uno tiene esta enfermedad de la depresión, tú simplemente, a ti te pueden decir absolutamente todo y tú puedes saber todas las capacidades que tienes, pero si realmente tú no quieres, digamos que aceptar una ayuda o simplemente no sumergirte más en esto, tú siempre vas a digamos que a tener este tipo de pensamientos negativos. Entonces, a esto voy yo, y es que, pues digamos que él, a pesar de que lo tenía todo y que perdió todo de un día para otro, pues digamos que ahí es cuando uno realmente conoce a quién está con uno y digamos que las capacidades también que uno puede tener para salir de ese tipo de situaciones. ¿Y tu palabra sería la soledad? Sí, profe, la soledad. Ok, bueno, muy bien, la soledad. Se nos está agotando el tiempo, pero vamos a exprimirlo un poquito más. Ofelia Pérez. Peña, profe. Ah, Peña. Peña, sí. Ay, Señor Jesús, María y José. Profe, yo no quería hablar específicamente del libro, pues creo que ya todos han tocado el tema muy de cerca. Yo quería como darle valor a algo que todos tenemos todo el tiempo, pero no, muchas veces no lo decimos, y quiero aprovecharlo, no me demoro, pero quería agradecerle, profe, porque yo siento que el espacio de la clase que tenemos contigo ha hecho que para mí sea como un bálsamo para todo el estrés que tengo en todo el día. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Es muy gratificante poder sentarse a ver que tú lo que intentas es hacer, o sea, abrir la mente de todos nosotros para que aprendamos cosas diferentes y podamos expresarnos de otra manera. Entonces quería hacer como ese aporte y darle valor a todo lo que tú estás haciendo también. Ay, Muchas tan gracias. linda, gloria a Dios, así podamos seguir. Gracias, querida Ofelia, gracias, gracias. Pues, chinitos, llegamos a las 7:48, nos faltan Pamela, Paula, Lorena, Tatiana, Paola, Miguel, Catherine Olaya, Rubiel, tengo a Emanuela, Paula Rincón, a Diana Caterina, o sea, faltan muchos. Gracias a mi Dios, estamos en la sesión número 4. O sea que podemos, señor. Yo, digamos, no soy analista, pues yo no tengo afán, me gusta escuchar hoy en día también a mis compañeros porque son de las personas que trato como también de participar, pero creo que todos merecemos una oportunidad. Sí. Y las personas que ya han participado, pues dejar que las otras personas también den una clara opinión, porque han tocado tantos temas que, mira, yo tenía ya lo de la soledad, ya me toca pensar en otras cosas. Menos mal que hay muchas cosas para también explorar, ¿sí? Por eso sí, claro, es sí. el tema de que los compañeros también entiendan que hay mucha gente que también quiere dar aportes y todo es valioso, pero pues... Claro, Sergio, pero como dicen por ahí, nunca cambies, no dejes de plantear el tema de la soledad, porque de pronto con esta soledad juntamos la soledad de Laura
y podemos unir un concepto. Es que vamos a ver qué nos sale un texto escrito por todos. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Vamos a jugar a eso y aquí estamos aprendiendo cosas. Digamos, este es el análisis crítico de una obra con base en un parámetro de lo que se sigue en el análisis de texto. Pero adicionalmente estamos dejando volar la imaginación. Estamos dejando que cada uno focalice sobre una idea en particular. Luego vamos a escribir y vamos a ver qué va a pasar. En todo caso, lo que quería decirles es que, pues, como dicen por ahí, el tiempo es muy corto en televisión y el tiempo se nos termina. Pero los esperamos en nuestro nuevo programa de el lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde. Así es que las personas que les dije ya están anotadas aquí y además todos son bienvenidos para poder participar en este análisis crítico de lo que es la metamorfosis del señor Franz Kafka. Pues espero que tengan un fin de semana bonito. Por favor, se cuidan. Por favor, no den papaya con el virus, que la cosa está complicada. Dios los bendiga y espero que tengan una buena clase. Profe, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Señor. Buenas noches. Querido Víctor, me alegra escucharte. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Cómo le va? Bien, su merced se me ha cuidado o está por ahí pasando las delgaditas.